Desde Hotel Plaza, el mejor restaurante de la provincia de los Andes, en pleno corazón de la ciudad, estamos presentando a través de BTV este programa histórico, cultural, para conocer lo que significan dentro del contexto general las ciudades de los Andes y Mendoza. Para ello contamos con la presencia de dos importantes historiadores, don Jesús Marcelo Morales de Argentina y don Carlos Tapia Canelo de Chile. Recién hablábamos un poco del tema religioso. Habría que consultar cuál era la religión, por llamar así, si es que el concepto vale, la religión de los indios. Ellos tenían religión, ¿qué pensaban, qué hacían? Sí, los huarpes sabemos por la documentación arqueológica, por la funeraria, de los distintos cultos religiosos que tenían. El culto más importante va a ser a la montaña, al dios Inti, y es importante resaltar esto de la figura de la montaña en punta, que después las iglesias lo van a tomar y es una forma de acercarse a Dios. Para ellos, el Dios estaba, la figura que tenían de Dios estaba en la montaña y rendían cultos y sacrificios en esa montaña. Vamos a encontrar algunas momias y también vamos a tener como fuente de conocimiento la funeraria que tenían sus tumbas. Es decir, que cuando uno abre una tumba de los huarpes o en la montaña, cuando encuentra las momias va a ver los distintos detalles que se dejaban, desde bolsitas con semillas, muñequitos de animales, porque era una forma de que ellos tuvieran vida en el más allá. También hay documentación de una catequesis de los misioneros que les preguntaban a ellos cómo era la existencia del Dios que creían y qué le pedían, y que estaba mal visto cuando los empiezan a evangelizar, va a estar mal visto por la Iglesia Católica. Uno de los mitos también de los incas va a ser el famoso puente del Inca, que es un atractivo turístico de Mendoza. Se comenta que el hijo del Inca estaba muy enfermo y necesitaban llegar a verlo, entonces van a hacer un puente humano y al día siguiente esos guerreros incas que sacrificaron su vida por el príncipe van a estar momificados, conformando lo que es en la actualidad ese puente. Pero es un puente natural, mucha gente piensa que se construyó. Pero eso todavía hasta nuestros días se mantiene, la momificación, que alguien dice, tire un zapato y después... Eso es cierto, eso es cierto, zapatos, tazas, lapiceras, todo lo que uno deja, con la sal que tienen las aguas, se solidifica. ¿Y en Chile cómo está la cosa? Bien, bueno, siempre vamos a encontrar similitudes. El hombre de por sí, el ser humano, de por sí, desde su inicio ha sido un ente eminentemente religioso. Entonces el tema religioso se va a dar en todas las culturas. Cuando tú recién hacías mención a enterrar a los difuntos con sus pertenencias, se me vino inmediatamente a la memoria de los egipcios. Imagínate, 4.000 años atrás. Entonces ese tema de la religiosidad en los pueblos, sí, está presente y muy presente. Y justamente ahí es uno de los problemas que tienen los españoles, justamente para lograr agrupar población y convertirlo, evangelizarlo, convertirlo al catolicismo. Porque ellos tenían su religión. Ellos tenían su rey, en el caso de los araucanos tenían su religión. Y en el caso de los incas también. Y tiene similitudes también con los huarpes, porque los incas también en alguna medida la montaña era muy significativa, y también la montaña ha sido significativa casi para todas las religiones. Siempre se habla de la montaña, de ascender la montaña, es un tema muy, muy religioso y muy propio del ser humano. Y los incas tenían también el tema del Inti, tenían también el tema del sol y la montaña. Entonces son culturas en ese sentido, desde el punto de vista religioso, muy similares. Y volviendo al tema de la altura, es tan importante para ellos la ceremonia de la altura, que de aquí nace una leyenda muy hermosa, que es la leyenda de la Laguna del Inca. Ah, sí, claro. Que mucho se habla aquí en los Andes, seguramente en Mendoza también la deben de conocer, de un matrimonio podríamos decir, de la nobleza incaica, por así decirlo. Se casa la princesa Corayé con el indio Inca Pancha, y tiene una ceremonia en la altura.
en plena cordillera, prácticamente precordillera. Y bueno, imaginemos, llamas, también interesante. Las llamas eran los incas, no eran las mulas. En llamas hacen la ascensión al cerro para hacer la ceremonia, una ceremonia muy hermosa. Cuando vienen de bajada, desgraciadamente, lo que dice la leyenda, que la llama se arranca con la novia y cae a esa laguna, y esa laguna, al caer ¿cómo se llama? La princesa Corallé, toma el color de sus lindos ojos, que es un color turquesa que tenía los ojos de la princesa Corallé, y por eso la laguna tiene ¿cómo se llama? Ese color de las aguas. Son leyendas hermosísimas que se recogen de la creencia y de la cultura, la religiosidad de esos pueblos primitivos. Bueno, así estamos conociendo, estamos hablando hoy un poco de la fundación de tanto de Mendoza como de los Andes. Pero este ciclo de programas no tan solo va a abarcar el tema de la fundación. Esto que estamos haciendo hoy es prácticamente la introducción a este ciclo de programas, porque más adelante vamos a hablar de algo muy importante, que es el intercambio, tanto comercial, cultural, social, entre ambas ciudades, los tiempos de libertad, de modernización, el paso del Ejército Libertador, la construcción del Camino Internacional, porque hay muchos televidentes que están escuchando y viendo esto y piensan que solamente este va a ser el tema. Así que la invitación está extendida para hablar de muchas cosas que unen a los Andes con Mendoza. ¿O no es así, Jesús? Por supuesto, la historia nos une, nos hermana, y muchos piensan que la cordillera nos divide, pero realmente a través de la historia vamos a demostrar que no, que nos hermana más que nunca. Perdón, Carlos, ¿cuántos andinos crees tú que han ido a Mendoza? Yo creo que antes de ir a Mendoza era como un paseo obligado, era andinos de la vieja guardia. Sí, me encantaba, y hasta los días de hoy siguen yendo. Es que estamos tan cerca, indudablemente, y tenemos costumbres, creencias y cosas tan comunes. Y no sé si lo mencionaste tú, pero cuando se le pide, ¿cómo se llama? Cuando se desvincula a Mendoza de la gobernación de Chile, de Santiago, ¿qué ocurre? Que cree que se va a terminar la integración. Pues, no, pues si siguió igual, pues siguieron, no hubo, imposible, eso no, el decreto no logró que se notara eso, igual siguió la comunicación, igual siguió la comunicación entre Chile y Argentina. Entonces esto es algo que no ha parado nunca y se mantiene hasta nuestros días, y tal como decías tú, el andino le gusta ir a Mendoza, así por un tiempo, no está en el tema, pero también tocarlo así tangencialmente, aunque sea, que está el tema que algunos lo plantean y lo conocen, el tema del matute. Ah, claro, el matuteo. El matute que le llaman, que es el contrabando que se ha dado, y el contrabando también la gente puede pensar que se ha dado ahora, el contrabando siempre se ha dado. Entonces es un tema también, cuando estaba buena la cosa en Argentina, los precios los convenían a los chilenos, traían para acá para vender y viceversa. Claro, y todavía ahora vienen a comprar, sí. Ya no hay matute. Claro, pero este contrabando, eran buena lid, eran cositas chicas, cosas, era simpático en el fondo. No como ahora, por si alguien dice, oye, que ahora el tráfico de drogas, de esto y del otro. O sea, eso que hacíamos y que se hizo durante tanto tiempo, especialmente cuando estaba el ferrocarril transandino. Tema que, como tú muy bien señalas, ya vamos a hablar en detalle de toda esa historia, que es parte de nuestras vidas, de nuestra historia de Mendoza y de los Andes. Bueno, lo sabroso, perdona que te interrumpa, lo sabroso que tiene este tema es que podemos conversarlo así libremente, sin libreto, sin ninguna cosa, porque son realidades que las conocemos perfectamente bien, y entonces hemos estado siempre en contacto. Son ciudades muy hermanadas de por siempre, que ni siquiera los conflictos bélicos han logrado separarlos. Esa integración ha seguido siempre. Pero yo quiero volver, José Andrés, a la fundación, porque este es el barniz inicial de este ciclo de programas, hablar de la fundación para luego seguir con otros aspectos que son realmente importantes. Yo quiero tocar unos dos aspectos que son también importantes dentro de la fundación de los Andes. Yo decía que se fundaba los Andes muy cerca de San Felipe, que estamos a 17 kilómetros, ¿no es cierto? 15 minutos, 10 minutos a veces. Y en ese tiempo, claro, era mucho más. Pero se presentaron dos temas que fueron importantes y que tuvo que resolver el gobernador Ambrosio O'Higgins. Uno fue el tema de los ingresos. Primero fue el tema de los ingresos fue uno, cómo se mantenía la villa, con qué recursos se mantenía la villa. Por esos años está el pontásico, que era el impuesto que pagaban todas las mercancías que entraban, iban y salían, que era
un impuesto que era significativo y se contaba mucho dinero porque era mucho el tráfico, y el Pontazgo lo pidió San Felipe. Ahora Después está claro, San Felipe lo pidió en un tiempo para ellos y le asignaron 2.000 pesos de la época. Se le asignó a San Felipe. Pero mira, curioso, Pepe, esto lo vas a entender muy bien tú, porque yo una vez dije las regalidades comenzaron con San Felipe, ahora no existen, ¿no? Comenzaron desde un comienzo. Porque Ambrosio Higgins determinó que de los 2.000 pesos que tenía asignado San Felipe, 1.000 fueran para los Andes. 1.000 pesos para los Andes. ¿Y por qué motivo? ¿Con qué razones dio? Recursos, no, ninguno. Si era el que mandaba, pues, si estaba fundando la ciudad y dice 2.000 pesos tiene San Felipe, ya de esos 2.000 que le asignamos, saquémosle 1.000 y se lo damos a los Andes. Y ese fue un hecho histórico, está comprobado. Entonces ya fue eso como un motivo de conflicto. Bueno, indudablemente a los poquitos habitantes que hay en San Felipe, igual como en los Andes, no significó mucho lío, o sea, como para hacer una cuestión o revuelta. Ese fue uno de los problemas que tuve. El otro fue también, que fue muy curioso, que fue la separación político-administrativa, porque San Felipe y los Andes estaban incluidos en el partido de Aconcagua. Así se llamaban por los españoles como el partido de Aconcagua, incluía San Felipe y los Andes. Y los andinos empezaron a luchar por su independencia también, pues. Claro, el comercio importante se hace aquí, bla, 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 y logró separarse en 1791, en 1804, primero antes de 20 años estaba separado del partido de Aconcagua y se creaba el partido de los Andes. Pero siempre San Felipe mantuvo de una u otra forma un poco la primacía en esto, porque recordemos, cuando luego, ya muchos años después, se forma la provincia de Aconcagua, San Felipe mantuvo la capital de esa provincia. Sí, no, es que ese es un tema ya muy contemporáneo. Pero no, interesante, sí, lo interesante todo lo que hizo, que siempre se ha dado ese tema, los temas administrativos, siempre se ha estado cambiando. Bueno, y ahora tú debes saberlo, a lo mejor Jesús, que hay otro movimiento, claro que aquí me salgo totalmente del tema, pero se quiere crear la región de Aconcagua con capital que puede ser en los Andes o en San Felipe. Porque todavía siempre estos movimientos, a pesar de que pasen miles de años, cientos de años, siempre van evolucionando. Van evolucionando por la necesidad de la gente, sin dudas. Esto es un proceso que desde la geografía política, de la geografía histórica, se puede estudiar también, me imagino. Desde la fundación. Bueno, ¿qué tema más a usted le gusta mucho, Carlos? El tema de la fundación, ahí introducirse en la parte histórica antigua y dura de este tema. En que los historiadores de repente nos imaginamos la dureza del tema en esa época, porque entiende, yo cuando converso con mis estudiantes sobre los Andes y ellos creen que los Andes siempre fue igual, porque no tienen memoria histórica, increíble, muchos jóvenes y muchas personas no tienen memoria histórica. Entonces es importante, por eso yo siempre trato de ir a la raíz misma, cómo nos formamos, cómo fuimos evolucionando, cómo fuimos creciendo, cómo se formó, porque existe esa idea, no, los Andes siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido igual. Y para los españoles tiene que haber sido muy, muy difícil el tema de la colonización, no fue un tema fácil. Indudablemente que se favorecieron mucho y no eran ellos la única potencia. Acuérdate que estaba también Inglaterra, estaban los portugueses, estaban todos en la lucha de conquistar terreno, como siempre ha sido también en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Entonces fue difícil la fundación de las villas y fue difícil concretarlas como tal. Y ahí está también lo que uno puede rescatar y decir que bueno, que el esfuerzo más grande, porque la corona está en España, a cuántos miles de kilómetros, pero sí había un refrán, dice, España, donde nunca se pone el sol. Sí, ¿no es cierto? Claro, se refería a su colonia. A todo el mundo. A todo el mundo. Y en el caso específico de Mendoza, de esto de la fundación, hay mucha literatura. ¿Es fácil conocer el tema, investigarlo, o hay que trabajarlo bastante? Porque aquí en los Andes mismo, la literatura de la historia de la fundación, yo creo que no hay mucho. Recién hace 50, 60 años atrás empezaron a aparecer los primeros libros. Ahí Miranda me parece que hizo una historia de los Andes, pero antes les costaba mucho. Y de hecho, como lo señalaste tú recién, Carlos, estábamos confundidos. Aquí estábamos dando como fecha de fundación de los Andes una que no correspondía, que era en abril la que se celebraba, cuando efectivamente era el 31 de julio. Así es, pues, es verdad que se presentan estos hechos que a veces bueno, por eso también es importante, yo creo que con Jesús también lo entiende perfectamente como historiador, que la historia que de tiempo en tiempo no se repiensa, se transforma de vida en muerta. De viva en muerta. Porque hay que estudiar la historia.
porque siempre hay algo nuevo que se descubre. Vamos a tocar un tema que va a ser muy interesante, que tú tienes una versión, yo tengo otra versión, las dos versiones se juntan, las dos versiones existen. Bien, así estamos conociendo esta historia que para muchos, particularmente para nuestros amigos historiadores, tanto Jesús Marcelo como Carlos David Tapia, les apasiona esto de la historia, de la fundación y de todo lo demás. Ya vendrán otros temas. Recordemos que estamos acá en el Hotel Plaza de los Andes a través de las pantallas de BTV en Chile y Canal 7 de Mendoza. Efectivamente, nos sumamos a eso. ¿Podemos terminar el tema de las fundaciones? Sí, yo creo que vamos a ir ya entrando en las conclusiones finales del programa. Conclusiones finales exactamente de lo que es el tema de lo que fueron las fundaciones. Fijar una fecha de cuándo comienza la fundación lo tenemos claro, pero cuánto tiempo estamos fundando es como complejo, es como difícil entenderlo, porque los primeros años son muy difíciles, son tremendamente difíciles. Mira, yo recién mencionaba que se le encarga a Toesca la construcción de la parroquia, de la iglesia, porque era lo principal. La iglesia era lo primero que está, el cabildo, la cárcel, la escuela. Eran las cuatro cosas, lo primero. Entonces se le encarga a Toesca, pero Toesca no está en la construcción. Se le encarga no ver a él los planos. Lo que se sabe que al menos en los planos trabajó, pero no en la construcción propiamente tal de la iglesia, que fue totalmente un desafío. La escuela, en la época de la fundación, la escuela funcionaba casi junto con la cárcel. En la esquina de la gobernación ahora, de la actual delegación provincial, ahora que todo cambia en la historia, está una placa ahí recordatoria que dice que ahí funcionó precisamente la escuela y estuvo también al ladito prácticamente estaba la cárcel de la escuela. Bueno, habían también pocos bandidos en esa época, parece, no se llenaba mucho la cárcel como ahora que faltan muchos. Así que interesante porque el esfuerzo se mantuvo por varios años. Los primeros años costó mucho consolidar las fundaciones, costó mucho que las ciudades lograran realmente despertar. Y en el caso de los Andes, le correspondió también, que también afectó a Mendoza, cuando logran ya los países americanos la independencia, termina el tráfico prácticamente comercial por la cordillera. Porque no podemos olvidar que el tráfico en esa época, lo vamos a tocar en el tema, cuando toquemos el tema del tráfico, pero hay una merma importante que después logra recuperarse y eso afectó a la ciudad de los Andes en sus inicios. Porque los Andes, si tú te fijas, Pepe, se fundan en 1791 a finales, como lo dije recién, de la colonia. A los pocos años tenemos la independencia. Entonces tenemos que vivir también con la república que se estaba conformando, se estaba formando. Bueno, tú recién, Jesús, hablabas de que Mendoza se fundó en el lugar donde actualmente está el museo, un museo histórico. Para muchos de nuestros televidentes a lo mejor les interesa y quieren ir a Mendoza alguna vez, quieren pasar por ese museo. ¿Qué se van a encontrar ahí, en ese museo? ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son los antecedentes con los cuales pueden enriquecer lo que ya hemos dicho en este programa? Bueno, es muy interesante conocer el Museo del Área Fundacional porque enfrente al museo tenemos las únicas ruinas que son de la iglesia de San Francisco. Hay que recordar que la ciudad de Mendoza se va a caer con el terremoto de 1861. Para que estimen el daño que causó ese terremoto, de los 12.000 habitantes, cerca de 5.000 personas pierden la vida. El cabildo se va a caer también. Después en ese lugar va a funcionar el matadero y una feria de ventas de verduras. En la década de 1980, en esto de la conciencia histórica de recuperar el patrimonio de la ciudad de Mendoza, el arqueólogo, profesor mío de la facultad, Roberto Bárcena, va a encabezar una investigación para encontrar dónde estaba establecido ese cabildo. Solamente nos quedan los pisos del cabildo porque las paredes se cayeron. Y en el museo vamos a encontrar distintas salas con la parte arqueológica, la cultura del agua, que va a ser muy importante para los mendocinos, una sala de muestras de la historia moderna, de la llegada de los españoles, de los italianos, y espacios también para que los chicos jueguen, porque es muy importante que los de chiquitos empiecen a valorar lo que es la historia. A mí me hubiese encantado de que chiquito me llevaran y poder meterme a un pozo y simular una excavación arqueológica, sabiendo que los chicos van a encontrarse con similitud de huesos para conocer e investigar. Eso a uno lo marca de pequeño, sin duda. Muy bien, bueno, yo creo que ya estamos llegando al término de este primer programa. Sí, tú tienes algo que... Sí, quería hacer un alcance referente
el símil acá en los Andes en cuanto a lo que puede quedar de la fundación. No tenemos indudablemente la suerte de tener un museo con los testimonios, que habría sido muy bueno. Escritos sí existen, tú lo decías recién, pero realmente hay testimonios escritos válidos que pueden certificar la fecha de fundación, el tema de la iglesia, el cabildo, etcétera. Y está también en la Municipalidad de los Andes, primer plano, que también es importante. Con el damero, el primer plano de los Andes, que es el damero fundacional, que lo utilizaron los españoles en prácticamente casi todas las ciudades. Rancagua escapa un poquito a ese tema. Bueno, vamos cerrando ya este primer programa, este programa inaugural, con lo que fue la fundación. Hablamos así al pasar de las fundaciones de Mendoza y de los Andes. Les invitamos para la próxima semana, en este mismo horario, para otro programa donde el tema será la integración, el tráfico y las comunicaciones durante la colonia. Agradecemos a Hotel Plaza que nos cobija para realizar este programa, a Camen Producciones, que es quien efectúa la parte técnica, y obviamente a nuestros invitados estelares, los historiadores don Carlos Tapia Canelo y don Jesús Marcelo Morales. Muchas gracias y a través de BTV nos juntamos la próxima semana. Gracias.